Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. Y este es un capítulo muy especial. Este capítulo habla sobre mi experiencia en Raja Ampat, en Indonesia, uno de los puntos de buceo más increíbles del planeta. Yo diría que estaría en el top de los 5 mejores lugares para bucear del mundo, en mi experiencia propia. Os traigo una guía completa de buceo, es decir, si alguna vez tenéis el privilegio, la suerte de llegar aquí, os traigo algunos tips que yo me hubiera gustado saber. Fijaros que comienzo de vídeo, esa salida de la pista, que ya no se ve una pista típica de aeropuerto internacional europeo, estadounidense, sino que es una pista que empiezan a ser estas pistas con una única pista, con las vistas, como estáis viendo, a territorios locales, con mucha vegetación, con mucha zona tradicional, zona rural. Esta visión que normalmente los europeos tenemos siempre de estar como sobrevolando zonas de ciudades, pueblos. Llegamos a este tipo de estructuras en zonas remotas del planeta como puede ser Indonesia y la verdad que es un lujazo poder observar estos paisajes totalmente puros, totalmente sin sobreexplotación, totalmente naturales, etcétera. Fijaros que para llegar a este punto tan recóndito del planeta hay que coger varios aviones, ahora os explicaré la ruta, pero sí que hacer hincapié en esto que estáis viendo ahora mismo, que es todos estas atolones que vemos aquí, que incluso yo lo compararía también con la llegada mucho a Indonesia, a Maldivas, pero en este caso estamos hablando de Indonesia. Estamos cruzando el mar de Banda, habíamos hecho una escala en Makassar, es otra de estas grandes islas que repoblan todo el archipiélago indonesio. Y fijaros que ya estamos entrando, como se está viendo, en una zona prácticamente deshabitada, con muy poca población, bastante recóndita y con estos arrecifes que se ven desde arriba, con estos arrecifes, atolones, estructuras increíbles que desde el cielo las podemos ver cuando estamos llegando al lugar, ¿no? Aquí ya se ven un poquito más, ya dejamos los arrecifes y ya empezamos a ver la selva, grandes islotes, todos sin población y rellenos de naturaleza. Y ahora veréis una de las imágenes más bonitas que yo también recuerdo de este viaje y probablemente que recordaré a lo largo de mi vida, que es esto que estáis viendo, que es la selva de Papúa Occidental. Raja Ampat se encuentra en la parte oeste de la isla de Papúa Nueva Guinea. Hay una parte que es Papúa Occidental, que pertenece a Indonesia, la otra es Papúa Nueva Guinea, y esta es la selva que vemos, que es pura, que es virgen, con una biodiversidad espectacular. Nosotros nos estamos dirigiendo al punto de llegada, que sería Sorong. Sorong, digamos que es la ciudad, entre comillas, porque también es bastante pequeña y bastante rural, que sería la puerta de entrada a nivel de aeropuerto para luego desplazarnos hasta lo que es el Parque Nacional tanto de Waikeo como de Misul, etcétera, etcétera. Digamos que para llegar a Sorong, el viaje que nosotros hicimos fue Bali, hicimos una pequeña escala en Yakarta, de Yakarta hicimos Makassar, Makassar hicimos Sorong. Esto que estáis viendo es nuestra llegada a la ciudad de Sorong, un pueblecito bastante peculiar y bastante remoto, muy tradicional, muy indonesio, con ciertos aires musulmanes. Llegamos un día antes. Mi recomendación, como es un viaje planificado y hay que, como ya estáis viendo, coger un ferry, hay que llegar a la zona, hay que hacer todo el trámite del papeleo del Parque Nacional, pagar las tasas del Parque Nacional, del Parque Marítimo, del buceo, etcétera. Os recomendaría que si podéis llegar a Sorong con 2 días de antelación, Sorong no hay muchas cosas que hacer, pero sí que es cierto que tiene una vida muy peculiar, la gente indonesia es súper agradable, hay también un par de lugares muy... el puerto, por ejemplo, de Sorong, que es muy bonito. Ir con antelación por si tenéis algún retraso o cualquier cosa. Esto ya sí que es la isla de Waisai, la isla donde ya desde aquí salen todos los lifeboards, los barcos de buceo.
y todo esto ya entras dentro de lo que sería el Parque Nacional. Este es el puerto. Esto no es Sorong, esto es después de haber pasado las horas de ferry, porque también el ferry tarda bastante en llegar, es un ferry local, es bastante barato ir de Sorong a la zona de Westside, pero sí que es cierto que todos estos transportes, pues solo hay un ferry o dos ferries a lo largo del día. Aquí me veis a mí súper feliz llegar con todas las maletas, con el equipo de buceo, viendo literalmente cómo la naturaleza empieza a inundarnos, y aquí vemos nuestra primera salida, que es como, digamos que el barco que teníamos, que ahora os lo enseñaré, la Komoiseki, es un... se llama, creo que en idioma tradicional, Finissi tradicional, que es el tipo de embarcación que utilizamos, de unos 22 metros. Y luego os contaré más cosas, porque hay como muchas anécdotas y muchas cosas sobre el barco y también sobre los lugares que estamos. Pero quedaros con esto, esta es la salida del puerto. Aquí ya para entrar aquí hay que pagar los 100 euros, que es lo que vale entrar al Parque Nacional y que os sirve para un año o para un año por si queréis volver. Aquí vemos enfrente el Kira Kira. Y nosotros estamos montados en la Komoiseki, digamos que la compañía tiene dos barcos, Liquid Adventure me parece que es, tiene el Kira Kira, que es este de aquí, con 8 pasajeros, y el Akomoiseki, que es el que íbamos nosotros, desde el cual estoy grabando, que es el barco que es gemelo. Y además también tiene una pequeña lancha, que es con esa lancha con la que nos llevan a los puntos de buceo. La primera comida en el barco, era una primera parada. La verdad que el paisaje estupendo, el barco sin mayores lujos porque no era un yate, súper cómodo. Esa es la lancha con la cual también nosotros nos vamos a ir desplazando. El barco se quedará en los lugares anclado y con esta barca iremos a los diferentes puntos de buceo, luego lo iréis viendo. Los paisajes, ya una vez ya entras al Parque Nacional de Raja Ampat, directamente todo es naturaleza, todo es selva, todos son islotes, etc. La verdad, increíble. Yo aquí ya desde el minuto 1 disfrutando. Además nos hizo unos días también estupendos. Estuvimos en diciembre, lo recomendable también para visitar la temporada de Raja Ampat, a menos que busquéis algún tipo concreto de animal que sí que estacionalmente a lo mejor pertenece a otra temporada, pero yo os recomendaría 100% ir entre los meses de noviembre a marzo, que sería cuando mayores especies vais a ver y cuando mayor vais a disfrutar. Volviendo a recapitular, ya aquí os voy poniendo algunos vídeos sobre agua, os iré comentando cosas, pero os voy contando algunos tips para llegar a este lugar. Nosotros lo que hicimos básicamente fue, después de Komodo, que tenéis el vídeo en el canal, nosotros nos fuimos a Bali. En Bali estuvimos unos días, que a lo mejor os traigo también algunos vídeos al canal sobre el buceo que hicimos allí. No hicimos tampoco un buceo muy profundo, tengo ganas de volver a Bali y recorrerme más la isla a nivel de buceo. Y Bali estuvimos como 3 días, 4 días, y sí que es cierto que teníamos la reserva para ir a bucear a Raja Ampat. Y nos llegamos un día con antelación. Llegar con antelación, por lo que os decía, hay retrasos. Nos pilló incluso lo del volcán. O sea, una semana anterior fue cuando explotaron los volcanes en Indonesia, en la isla de Java, creo. Y además tuvimos, por suerte, la suerte de que llegábamos la semana siguiente, que ya los vuelos estaban operativos. Pero es mucha pasta. Y como es mucha pasta, aseguraros de llegar con antelación. En Sorong no hay mucho que hacer, pero bueno, os incluís, veis la vida local, hacéis vida de hotel, porque creo que el único hotel que hay allí de 4 estrellas, que es únicamente para turistas, pues también hay como una piscina, actividades, os relajáis también, porque seguramente el viaje habrá sido largo, un día de descanso, 2 días de descanso, y a partir de ahí ya cogéis el ferry por la mañana a primera hora, os deja como habéis visto, en la isla de Westside, y desde ahí ya salen todos los barcos. Fijaros que desde el minuto 1 ya vemos los tiburones alfombra o los Orectolobus. Son fascinantes, la verdad. Es como también uno de los highlights de Raja Ampat, que es el tiburón alfombra. Es un tiburón que yo había visto en acuario, que pocas veces había visto en la naturaleza.
pensaba que incluso eran más difíciles de ver, pero ya veréis como a lo largo de todo el vídeo vais a ver un montón de peces, de tiburones alfombra, y no os preocupéis porque este tipo de elasmobranquio lo vais a ver prácticamente a lo largo de todo el recorrido. Y también el tiburón, perdón, el caballito de mar pigmeo vais a tener 100% seguridad de, de verlo, o sea que no os preocupéis. Entonces, una vez ya llegamos a Sorong, os quedáis un par de días, cogéis el ferry por la mañana. El ferry es barato, sí que es cierto que no tiene mayores comodidades, que hay como una diferenciación entre primera clase y segunda clase, y tienen aire acondicionado en la primera clase. Ahí, como queráis vosotros, viajáis a Wesai, y desde Waikeo ya pues vais a la zona que queráis. Fijaros que los bobebongs, los tiburones alfombra, los encontramos normalmente en cavidades, es decir, en huecos, en oquedades, pero también los estáis viendo como ahora mismo directamente encima del coral reposado, y esos barbillones se camuflan perfectamente, pero una vez ves uno, la verdad que te quedas maravillado con lo bonito que puede ser tanto el patrón que tenemos en tipo alfombra en la parte de la espalda, como a nivel de la estructura dentro de esa bucal con esos barbas que simulan también coral. Es fascinante, la verdad. Uno de los también de las interacciones más bonitas que he tenido yo buceando. Hay que saber que para llegar allí, lo he dicho, hay que pagar la tasa marina, la tasa si se bucea o sea, la tasa por entrar al Parque Nacional y la tasa marina. Esto normalmente si vas con barco, pues te lo gestiona el barco, y si vas por tu cuenta y lo único que vas a hacer es quedarte en las instalaciones, también es raro ver a los tiburones bobebong nadar, y también vimos un par de tiburones nadando, y fijaros qué curioso también ese tipo de natación, ya que el tiburón, el bobebong, normalmente siempre lo solemos ver reposando. Llegamos, pagamos las tasas, que normalmente lo gestiona el barco, pero también si lo único que queremos, dentro de la parte también de donde llegamos en Waigeo, esa parte hay mucho hotel, hay mucho también el rollo como las Maldivas, hay casitas, luego os lo enseñaré, hay casitas encima del agua, y es una buena zona también si no queréis un gran viaje de buceo y queréis solo ir allí a relajaros y tener una experiencia incluso similar a Maldivas, aguas paradisíacas, arrecife, un snorkel, un buceo de vez en cuando, algún trekking y tal, o incluso viajar a Pianemo, que también se puede desde la isla que habéis llegado al principio, también se puede hacer, es decir, para gente que a lo mejor no quiere meterse en un barco como hicimos nosotros 11 días y recorrer todo el mar de banda y de repente estar allí yendo a Misul con travesías de 14 horas de barco, pues siempre tienes la opción de quedarte directamente en la isla principal, ¿no? La que llegas con ferry. Fijaros que también habían campos de anguila jardinera. Tenemos que hablar, cuando hablamos de Rayan Pat, de uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Hay una amplia hay una amplia variedad de endemismos, concretamente hay 27 especies de peces que solo viven aquí, 8 corales que también solo existen en este lugar, y además es que incluso tiene un pez de los león, de los peces venenosos, que también es endémico, si no recuerdo mal, el Selepterois andover, que es únicamente y también exclusivamente, no sé si lo veréis ahora en el vídeo, de esta zona. Por lo tanto, una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, y es espectacular, y lo notas cada vez que ves los diferentes arrecifes. O sea, es directamente espectacular poder observar tanta variedad de organismos conviviendo en una misma zona. Fijaros aquí, por ejemplo, este mero leopardo, también espectacular. Hay unas 1859 especies de peces. Directamente muchísimas más de las que normalmente solemos encontrar en otros lugares y en otros arrecifes, y hay que decir que el 75% y la estadística del porcentaje es abrumador, es que es el 75% de corales conocidos del planeta, es decir, unas 553 especies, los encontramos también en este lugar. La verdad, francamente, cuando buceamos en este lugar, si sabemos un poco a nivel científico
o a nivel como los acuaristas, las especies y la cantidad, te das cuenta, tal y como estáis viendo aquí, con esta cantastre, con este coral cerebro, lo que veis es una grandísima variedad. En esta primera parte del vídeo no vais a ver tanta variedad porque me centré mucho más en observar a los peces, los tiburones, me centré mucho en grabar toda la biodiversidad a nivel de la fauna, pero luego veréis cuando ya avancemos en el vídeo, cuando ya estamos en los grandes, en las grandes inmersiones, la variedad de corales es espectacular. Cuando digo la inmersión y grandes inmersiones, me refiero al Chicken Reef, por ejemplo, el Blue Magic, el buceo en Mioskun, en la isla de Mioskun, todo eso, el Melissa Garden, ahí es donde vemos la calidad de lo que os estoy hablando, y lo vais a ver porque son los grandes arrecifes, el My Reef, todo esto, el Mike's Point, también algunos buceos en el Cabo Cree también fueron espectaculares. Fijaros también los tamaños de las anémonas, espectaculares. Mantas vais a ver. Yo hay que decir, dentro de lo que es mi experiencia en este lugar, tengo que decir que Raja Ampat, si lo que buscáis son grandes pelágicos, tiburones tigre, tiburones martillos de gran tamaño, grandísima cantidad de mantas de todo tipo, no sería el lugar más adecuado. Sí que las hay y sí que la vais a ver. Aquí estamos viendo también las típicas mantas, tanto la Virrostris, por ejemplo. Pero también decir que Raja Ampat es biodiversidad, es variedad de peces. Fijaros también este pez lima espectacular. Variedad de peces, cantidad de fauna macro, es decir, toda la que queráis a nivel de nudibranquio, todo lo que queráis a nivel de encontrar especies raras de planarias, y ahora lo vais a ver. O sea, este vídeo probablemente sea del canal el vídeo que de mayor cantidad de peces y mayor cantidad de animales os voy a enseñar. ¿Por qué? Porque estamos en uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. De hecho, Raja Ampat se conoce como el The Last Paradise, el último paraíso. Vamos a ver mantas, vamos a ver black tips, tiburón de puntas negras, pero es difícil luego ver otro tipo de grandes pelágicos. Hay que decir que, dependiendo la época, se pueden ver tiburón martillo. Nosotros vimos tiburón martillo, no lo pude grabar porque lo vimos muy lejos y con bastante profundidad, pero también tuvimos la suerte de ver uno. Y también depende la zona, no es una zona esta concreta dentro de Raja Ampat para ver tiburón ballena, pero también puede ser que se vean con muchísima suerte el tema de tiburones ballena. Por lo tanto, volviendo al tema de los endemismos y volvemos al tema de del viaje. El origen de Raja Ampat tiene un origen tectónico. Es decir, todo lo que vais a ver a lo largo cuando os enseñe la parte de fuera de las islas, todo tiene su inicio en el origen tectónico, ya que Raja Ampat está en lo que se considera el cinturón de fuego del Pacífico. Es decir, ya sabéis, el Pacífico rodeando al mar Pacífico, hay como una especie de donut que va desde la costa oeste de América, California y tal, con mucha actividad sísmica, hasta por arriba, uniendo todo el tema de Kamchatka hasta Japón, todo eso, y luego ya bajando por la parte esa de Indonesia, Australia y bajando hasta abajo, todo eso está con muchísima actividad tectónica, porque la placa del Pacífico y en ese lugar también, concretamente en Raja Ampat, la del Pacífico y la placa australiana están en colisión. Tanto hay actividad sísmica en Japón, lo sabemos, en California, y también en esta parte muchas veces, como ya habéis visto, los volcanes erupcionan por la actividad sísmica. Fijaros qué bonita esta anémona, parece que brille, no está absolutamente enfocada con ninguna cámara que brille, son anémonas que además tienen esta cierta bioluminiscencia con estos también peces Nemo espectaculares. O sea, literalmente anémonas de toda variedad con simbiosis con todos los peces payaso, una gran cantidad de elementos simbióticos de muchísima complejidad a nivel biológica. Volviendo al tema del cinturón de fuego y tal, y la creación de las islas,
La estructura de islas de Indonesia en esta parte son islas que se conocen como islas kársticas. Las islas kársticas son estas islas que luego veréis más de cerca que tienen como muchas porosidades. Eso es porque son de piedra caliza y también con el tema de las lluvias, de la erosión, hace que se generen pues esas especies como de pináculos de piedra, y en la parte de abajo, en esos suelos también, en cierta manera, también en algunos momentos volcánicos y con muchísimos años de antigüedad, se generan también los arrecifes colindantes. Pensar que todas estas formaciones de piedra caliza tienen hasta 300 millones de años. Por lo tanto, tanto hay corrientes profundas que suben cargadas de nutrientes hacia, por ejemplo, el estrecho de Dampier, que es donde pasamos, como en el Cabo Cri, y esto hace que esas grandes nutrientes de las corrientes ascendentes hagan que la vida dentro de los arrecifes y del crecimiento de coral sea posible, y que así todo el... ¿ves? Aquí estamos viendo las islas, son estos montículos. Luego se verá bien porque la piedra es como grisácea, es una piedra más bien oscura, es una piedra, ya la veréis, muy porosa, etcétera. Siguiendo con el tema de Rajan Pat, hay muchos proyectos dentro. Fijaros también la simbiosis entre los gobios areneros. Había un mogollón de huecos. En todo momento podías estar observando muchísimas cantidades de relaciones entre las especies, tanto a nivel de peces como también a nivel de corales, interaccionando entre ellos. Fijaros también las acantastreas, todo esto, los porites, los zoanthus, los corales, las acroporas, o sea, una variedad increíble. Y esta es la parte también de la primera zona, porque una de las cosas que también pasa en Rajan Pat es que durante mucho tiempo las zonas de volcánicas se han ido aislando por las islas. Entonces, muchas de las islas tienen lagos internos, y en esos lagos que hay corales porque son lagos de agua salada, muchas veces hay especies que también han evolucionado aparte de las que están en el mar abierto, es decir, que son endémicas de esas zonas muy concretas. Incluso pueden llegar a aguantar temperaturas porque se han adaptado a la subida de temperatura mucho más que las especies que pueden vivir fuera y en estos hábitats, como estáis viendo, hacia afuera, ¿no? También las fluctuaciones en lo que sería también todo el parque nacional de temperatura también hay. Por eso muchas veces vais a ver que los corales están como blanquecinos. Eso no es que que estén muertos ni nada. Fijaros también qué maravilla. O sea, una Tridacna gigantea, que no os podéis imaginar el tamaño que tenía este bicho, conviviendo con todos los corales cuerno, con todas las acroporas. O sea, también espectacular. Os puse aquí el filtro macro para poder ver como esa galaxia que tenía en el velo de la de exterior. Y fijaros que la mayoría de Tridacnas, sobre todo cuando son pequeñas, la inercia es cerrarse. En cambio esta, normalmente tienen sensores lumínicos que cuando algo se acerca de proximidad, por protección para que no les muerdan el moco, el velo, normalmente se esconden. En cambio esta no. Cuando son tan grandes, las Tridacnas no tienen necesidad de esconderse y se quedan totalmente abiertos. Esto es una almeja enorme. Y ahora os lo voy a comparar, creo que pongo la mano, o no sé si vais a ver el vídeo, y era espectacular. Y de estas vimos muchísimas, de tiburones alfombra vimos muchísimos. Están conviviendo junto al lado. Fijaros también la comparación de la anémona que tiene al lado. O sea, son elementos espectaculares. Esta era más pequeña, pero sobre todo también todas las variedades de Tridacna, todas las variedades, un tunícado que estaba posado encima de esta, al ser más pequeñita, sí que tiene esa inercia de retraerse. Pero fijaros, o sea, los pólipos de coral que van volando por todo el mar, se acaban posando en todas las zonas, conviviendo con todos los corales y con una variedad. Fijaros cómo respira literalmente, entre comillas, espectacular, cómo va filtrando todo el agua para conseguir alimento. No sé si ahora se va a poner, sí, se va a poner mi compañera y comparar el tamaño de mi mano, por ejemplo, ahora mismo, no la he tocado, solo lo he puesto encima, que con el tamaño de la Tridacna gigantea. Y vimos varios, y luego ya veréis en el siguiente
en el siguiente vídeo cómo hay otras especies y otras partes. Y en este caso, pues por ejemplo, estaba conviviendo con el coral también cálcico que veis a la derecha, que en este caso ese sí que estaba estresado. No sé si estaba muerto del todo, ¿eh? Cuando veis el coral blanco, como algunas zonas de aquí, fijaros aquí el tamaño, prácticamente 1,5 metros de Tridacna. Cuando veis el coral así, como el que está ahora mismo mi compañera, son corales que están muertos. Pero cuando son blancos no significa que el coral se haya muerto, sino que en momentos puntuales de sobreestrés térmico, el coral, para protegerse, sobre todo a nivel de las zooxantelas y toda la simbiosis que hacen ellas con con la propia colonia de células, lo que hacen es protegerse y retraerse. Entonces parecen blancos hasta que las condiciones, por ejemplo, de temperatura, pues son mejores y vuelven otra vez a repoblar el coral. Cuando está muerto, está muerto. El alga invade y ya se ve que es alga invadiendo. Fijaros también toda esta cantidad de labios dulces que también estaban jugueteando. La trayectoria, o sea, el trayecto que hicimos fue, nos recogieron en Waisai, que era el puerto que habéis visto, cruzamos en una navegación por el estrecho de Dampier y ahí hicimos la primera inmersión, que es el dive check, para comprobar flotabilidad, para comprobar que los plomos estuvieran correctamente, etcétera, etcétera. Lo hicimos todo esto en Freewind, que es otra de las islas de allí. Y luego a partir de aquí, ya las inmersiones de Miosklun, del Blue Magic y el Chicken Reef, estas las dejamos para el final, porque en realidad son zonas que están muy cerca de Waisai, por lo tanto cualquiera, no hace falta ni contratar un barco. Directamente desde aquí, desde Waisai, ya puedes ir al Chicken Reef, que es espectacular. No hace falta bajar a Miosklun. Y estas las dejamos para el final. Fijaros los Flanders que estaban reproduciéndose, tenían la cría en estos palos del muelle. Era un muelle pequeñito de barcazas y en todo momento cuando sin querer te acercabas los Flanders te echaban de ahí, ¿no? Y más Tridacnias también, esta era más chiquitita, pero es como que no hace falta ir muy hondo para disfrutar de lo que es la vida fijaros, es que normalmente las Tridacnias hay una y ya está. No hay una al lado de otra y una al lado de otra y justamente al lado de un puerto, de un pequeño embarcadero. O sea, todo esto se ve claramente que es un lugar mágico a nivel de protección, a nivel de biodiversidad y a nivel de cantidad de bienestar de los animales por salud del propio arrecife. Muy juguetones los peces murciélago en esta zona. También supongo que, claro, en estos sitios de embarcaderos son zonas donde a veces echan de comer y están muy habituados al contacto humano. Entonces, el Chicken Rib lo dejamos para el final. Luego fuimos a todo lo que es Arborec, en esa zona también. Y luego ya bajamos a. Bueno, estuvimos Pianemo, hicimos el Melissa Garden, el My Reef, buceamos en GAM. Y también ya a partir de aquí vimos todo esto, la parte de Misul, también bajamos. Y todo fue bastante sorprendente en la zona de GAM. Y en los manglares, los peces, fue también el Eagle Rock, por ejemplo. Ahí también cruzamos el Ecuador. O sea, la línea del Ecuador también pasa por Rayampad. Los cielos estrellados espectaculares, los senderismos, tanto en la Love Lagoon, que es como una especie de lago con forma de corazón, como también en Pianemo, espectacular. También visitamos un pueblo endémico. Fijaros este Pinefrelus, este mero, también muy bonito, muy bonito. Quizá no hay una gran variedad de meros, no hay una gran variedad de tiburones, pero sí que es cierto que a las personas como a mí, que nos gusta lo pequeño, que nos gusta la variedad, que nos gusta el color, que nos gustan los nudibranquios, lo vamos a disfrutar muchísimo, lo vamos a disfrutar muchísimo. ¿Qué más de decir? El tipo de buceo. Tipo de buceo Nosotros veníamos de Komodo, o sea, veníamos de un buceo muy, muy, muy técnico, muy incómodo, con corrientes, con adaptaciones de repente a una corriente que cambiante. O sea, el buceo en Komodo sí que es cierto que fue un buceo hardcore, fue durillo. Asequible, no de los técnicos, no,
pero sí que es cierto que una persona que no tiene mucha experiencia en aletear o una experiencia en la incomodidad que pueden generar el mar de fondo o las corrientes cambiantes, pues depende a qué zona de cómodo vayas, literalmente tienes una experiencia horrible. En Ryan Pad, como hicimos dentro de la travesía, porque ya hemos dicho que yo estuve 11 días, 10 noches, los buceos fueron muy variables. Un buceo que no diría fácil, no es un buceo fácil, pero tampoco diría que es un buceo como el de Komodo. Creo que es un intermedio. Sí que es cierto que son... hablando solo con los buceadores 100%, la gente como yo que está loca por el buceo y que cualquier cosa para adelante. Pillaros travesías de más de 7 días. O sea, hay mucho barco que te clavan 6.000 euros y estás 7 días, 6 noches. Sí que es cierto que estás a nivel de comodidad en un... Fijaros aquí las Islas Cárticas, ya habéis visto la roca. Sí que es cierto que a lo mejor estáis en un barco más grande, estáis a lo mejor con mejores calidad a nivel de habitación o a nivel de baño, pero si vais a este sitio es para verlo al menos la gran cantidad de lo máximo que podáis. Si vais a Rajan Pad y os gastáis lo que vale el vuelo, los vuelos, en las horas de viaje, el trajín de arriba para abajo, todo, aprovechar el tiempo. Es lo mismo si os pilláis para quedaros en la isla de Waisai, lo mismo. O sea, ya de Waigeo, perdón. Si ya habéis llegado allí, quedaros 2 semanas, disfrutar, hacer cosas, ver cosas, un día un snorkel, un día una cena, otro día ver el cielo, otro día ir a una isla solitaria, a ver las estrellas, hacer cosas, porque estos lugares no son fáciles de acceder, son caros. Y en nuestro caso, yo nunca me voy a arrepentir de habernos quedado 11 días haciendo 11 días en el barco, 11 días en navegación, 11 días únicamente comiendo, durmiendo y buceando. Porque, porque es un privilegio llegar ahí, porque es un privilegio poder estar allí y porque el barco, si baja finalmente a la isla de Misul, son 14 horas de travesía, es decir, es una navegación por la noche nocturna, 12-14 horas de navegación para llegar a uno de los lugares, si ya la parte que hemos dicho al principio era una parte recóndita, o sea, la parte de Waisai es una parte recóndita, hay que coger un ferry, un vuelo, la parte todavía de Misul, eso es... El Misul es, digamos, la isla grande que hay abajo de todo, una isla prácticamente deshabitada, con muy poca población, son 20-30 personas, y un eco-resort, es decir, ahí hay una especie de resort donde tú te puedes quedar, donde no hay nada más que hacer que bucear y hacer trekkings, donde estás totalmente desconectado sin internet, es decir, nosotros cuando empezamos la travesía y salimos del estrecho de Dampier, cuando cruzamos el estrecho de Dampier y ya fuimos a la primera parte, a Mioskun, el internet desaparece y estás 11 días sin internet. No hay nada alrededor, todos son islotes, no hay antenas, no hay repetidores, no hay internet. Hasta que tú no vuelves otra vez a la zona de Pianemo. Pianemo tienen un internet en la isla de Pianemo y ya está. Pero hasta que tú no vuelves otra vez a Mioskun, estás 11 días incomunicado. Por eso si viajáis, sobre todo avisar, si viajáis en barco y hacéis estas travesías, avisar que vais a estar 11 días sin comunicación. Y literal, no hay nada más, no hay conexión. Estamos en una zona muy remota, estamos en una zona muy paradisíaca, estamos en una zona con muy poca contaminación lumínica, contaminación acuática. Y por eso hay tanta biodiversidad, por el aislamiento, por haber dejado que la vida sea salvaje y pura en estos lugares. Ahí el barco obviamente tiene todo el sistema de seguridad, de radio, de tal, y de hecho todos están en constante comunicación. Aquí vemos la estrella pene, que siempre me hace mucha gracia verla porque a la vez como en formas diferentes y es súper divertida encontrártela. Eh, la verdad, llevaros buena crema solar, o sea, es una zona, literalmente es el Ecuador, como ya habéis visto, pasa justamente por ahí, es una zona donde el sol da en plenas horas muy heavy.
Para mi gusto, la mejor hora es... No vimos los tiburones caminantes, los de Mycelium brithinetti. Me quedé con las ganas de verlos, pero sí que vimos todo lo que son los caballitos pigmeos, los Bargivanti, también el pigmeo normal, que fue también espectacular. Vimos caballito pigmeo blanco, no se ven muy bien, ya lo vais a ver, mirar los nudibranquios, al lado del tunícado, entre los dos tunícados está el nudibranquio. No los vimos, no lo grabé muy bien, lo de lo intenté porque mira que me gustaban. De hecho, yo digo, 100% yo no me puedo ir de aquí sin ver el tiburón alfombra y el caballito de mar pigmeo. Y efectivamente tuvimos la suerte de verlos. Hay también muchos, no estuvimos, pero sí que es cierto que en estas zonas hay unos jardines de esponjas, por ejemplo en las Fam Islands, donde los abanicos... Nosotros vimos algunos, de 3 metros, una cosa así, pero que no eran jardines enormes. Porque una cosa también que vemos aquí en Rajan Pat es que no solo es variedad, sino es cantidad de metros y metros y metros de arrecife. Entonces puedes ver de repente un jardín de acróporas que se alarga hasta que la vista, ya hasta que la visibilidad no te lo permite. Es como de repente, pues el campo que hemos visto de anguila jardinera, eso era una extensión vastísima de esos animales. Pero dentro de esto encontramos un montón de cosas. Fuimos nosotros en nivel de trekkings. Normalmente los trekkings se pagan aparte, es decir, la entrada a lo que sería el Love Lagoon, que es ese, como he dicho, lago con forma de corazón, y Pianemo, todo eso lo contratas como una excursión extra dentro de la vida del barco. Y la que me quedó por hacer, fijaros también aquí la simbiosis del lábrido desparasitador, del Dimidiatus y la morena. Me quedé sin ver la laguna de las medusas, de las medusas en Lemacana Lake, en la que hay millones de medusas, creo que de la variedad Mastigias papua. Que también me quedé con esa de esto. O sea que tendré que volver a ver los tiburones caminantes y el lago de medusas interno en la isla. Odonus nigers también bancos de Odonus nigers. Grabé porque me gustó verlo ahí en esa zona. No sabía si tenía algún nido, pero no me atacó, o sea que todo bien. Y incluso podemos ver en Rajan Pat arte rupestre. Es decir, hay una cueva que se llama Wankeramat, que tiene pinturas rupestres de hace 5.000 años. O sea que es una zona muy aislada, pero que es espectacular. Ahí vemos los peces escorpión, también súper bien camuflados. A lo largo de todas las inmersiones hemos visto peces escorpión. Aquí vemos el banco de Odonus niger, también muy típico. Por ejemplo, del Mar Rojo, por ejemplo, Panorama Reef del Mar Rojo, también en Maldivas, pero aquí también los encontrábamos y de muchísima cantidad, de más cantidad todavía que el Mar Rojo, que ya en su día me llamó muchísimo, muchísimo la atención. El Ecoresort de Misul, digamos que consiguió algo bastante increíble. El Ecoresort es el encargado de gestionar la cantidad de barcos que pueden bucear en una misma zona en un mismo día y en una misma inmersión. Por lo tanto, diariamente, que era bastante sorprendente, el barco en el que íbamos contactaba con el Ecoresort y el Ecoresort le decía en qué inmersión podía por grueso de barcos que estaban haciendo esa inmersión. Y había unos cupos. Y se llamaba a primera hora del día, se organizaban las inmersiones con los barcos y ya está. Y era bastante increíble porque nosotros estuvimos 11 días del 5, si no recuerdo mal, al 14 de diciembre. Pues en esos 11 días, 10 días, no nos encontramos a ningún otro barco. Porque aparte también es caro, pero no nos encontramos grupos de buceadores debajo del agua. O quizá llegando a Misul, sí que es cierto que llegando al Ecoresort, a la zona del Ecoresort, sí que a lo mejor vimos 2-3 barcos, pero en todo momento lo único que teníamos era el Kirakira, que era el barco hermano del que íbamos nosotros, y alguno muy poquito. En la inmersión nocturna también vimos algún otro grupo,
pero no es un sitio sobremasificado como puede ser Maldivas o el Mar Rojo, o sea, no. O sea, es un lugar que es complicado llegar. Entonces, a partir de ahí, pues cuesta llegar y cuesta estar. Es solo para buceadores que lo viven como nosotros, ¿no? El ecoresort es uno de los mayores méritos es que consiguió hacer que la pesca ilegal de esa zona se transformara en un santuario marino donde a día de hoy la biomasa, desde que el ecoresort está siendo el controlador de esa zona, para que no se sobreexplote ni a nivel de buceo ni a nivel de pesca, aumentó un 250%. Pensar que los arrecifes, si se dejan tranquilos y son arrecifes tan aislados como este, la vida explota al 100%. Fijaros, aquí esta gorgonia de las que estábamos hablando antes de 3 metros. Por lo tanto, es un lugar con muchísima capacidad de crear vida, de generar vida y de sobrevivir al hombre. También muy bonito estos dos gobios encima del porites con el espirógrafo en la parte de arriba. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que os pueda contar? Otra de las cosas también súper chulas son los tiburones que luego veréis más adelante, el tiburón cocodrilo, que yo los descubrí por primera vez en... ¿Dónde fue? En el Mar Rojo. Fijaros aquí también la tridacna con el porites, con todos los gusanos plumero. Chulísimo también. Mejor temporada, como hemos dicho, de noviembre a marzo. Y la cocina es una cocina que en la del barco fue una cocina muy internacional. Fue una cocina donde había huevo, donde había sin demasiadas cosas, pescado también pescado directamente, ahí vemos los black tip. Fijaros el paisajismo. Y una de las cosas, porque hace mucho tiempo yo pensando para mí mismo, que creo yo que son los valores que yo disfruto más cuando buceo, que creo yo que son que es para mí la diferencia entre un buen buceo y un mal buceo. Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, y ahora sobre todo en la parte de la siguiente parte del vídeo, una de las cosas que yo disfruto muchísimo es el paisajismo subacuático. No es tanto ver tiburones, no es tanto ver mantas, no es tanto ver peces. Es como yo cuando estoy buceando observo las estructuras coralinas, la interacción de los peces, los bancos de peces como estáis viendo. Fijaros cómo el banco de pez cambia, el brillo también del sol yendo encima de su piel y creando estos dorados y creando estos movimientos tan de sueño, tan mágicos, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes son las que a mí me encantan, ¿no? Paisajes que cuando yo toda mi vida he estado observando un documental, llego allí y estoy observando ese tipo de paisaje que yo he soñado. Hay tortugas, también hay tortugas, hay tortuga verde, tortuga Hawksbill, o sea, todo esto también lo encontramos y lo encontramos también a lo largo de todas las inmersiones. ¿Qué más? Las tortugas además, no sé si es porque los peces están muy acostumbrados, o sea, no están acostumbrados al hombre, o sea, están acostumbrados al hombre, pero no para que los cacen, sino para que poder verlos como no una amenaza. Y entonces te permitían literalmente las tortugas acercarte increíblemente cerca. De hecho, las interacciones que ahora vais a ver en los vídeos a lo largo de todo este vídeo son interacciones en las cuales estaban como muy cerca. Rajan Pad no tiene pecios, o sea, sí que hay alguno, pero hay un supuesto submarino de la Segunda Guerra Mundial, pero están a mucha profundidad. Hay algunos pecios que al fin y al cabo son barcazas que se hundieron en algún momento. Y claro, qué bonito también esta holoturia con las rayas, con tal, o sea, no ves las típicas holoturias marrones o sin demasiado, sino que las ves unas chuladas y unas cosas que yo a veces no conocía, por ejemplo, esta variedad de holoturia. Además, esto es enorme, ¿eh? Estamos hablando de que esta holoturia puede medir de alto casi 15 centímetros y de largo unos 50 centímetros fácilmente. No lo sé, bucear en Rajan Pat es espectacular.
os lo recomiendo totalmente. Fijaros aquí este opistobranquio, no solo hay nudibranquios, hay opistobranquios, como estáis viendo ahora con los plumeros en la parte trasera, y luego también a nivel de planarias hay un montón de planarias. Y luego más adelante también vais a ver los típicos nudibranquio dragón, que yo también me estaba muriendo por ver el nudibranquio dragón, y que fue también súper chulo de ver en esta zona. Entonces, corrientes hay, porque sobre todo cuando bajas a Misul son aguas donde están más abiertas. Hay muchas islas que protegen un poco la zona, pero hay momentos en los cuales tú estás, fijaros esta ectacmea cuadricolor, con los peces también típicos de allí, los Nemo. Corriente hay en algunos puntos, porque ya estamos hablando de un buceo donde tú vas a tener muchas inmersiones. Cosas que yo pondría en valor del barco en el que yo estuve. O sea, primero, la cantidad de días que estás buceando. Ya no son 7, que normalmente los cruceros son 7 días. Y la cantidad de inmersiones. Nosotros no sé si hicimos, no sé ahora mismo cuántas inmersiones hicimos, pero yo diría que más de 20 y 24 inmersiones sí que hicimos. Y todas las inmersiones, la que más o la que menos, y con mucha variedad de inmersiones, fijaros también estas estructuras de esponjas filtradoras, fueron espectaculares. Y otra cosa que yo digo de viajar en el Acomo es el barco en el que estuvimos, que es un barco que no es extremadamente antiguo, sino que fue construido en 2013, y es un barco muy chiquitito a nivel de capacidad. Son 8 pasajeros y 8 tripulantes, por lo tanto vas a sentirte atendido. Cosas negativas: no es un yate, no tienes espacio, no tienes cierta privacidad, solo hay un baño, por ejemplo, para todo hay 2 baños, pero uno es hay 3 baños, uno de la tripulación, para uso solo de la tripulación, y luego hay un baño de hombres y un baño de mujeres. O sea, pero no hay baño en habitación, las camas son muy sencillas, la privacidad. Ahí vemos tunícados también chulísimos. Había todas las variedades de tuní. Fijaros el nudibranquio caminando, que hace simbiosis también. Bueno, simbiosis, que se camufla. Este nudibranquio normalmente tiene el patrón del tunícado. Ahí lo veis encima, y que también es increíble. Yo nunca había visto tampoco este nudibranquio. Entonces, son 8 pasajeros. Al fin y al cabo, lo que creas es una pequeña familia durante esos 11 días. Y son muchas inmersiones muy diferentes, y tienes mucha posibilidad de ver pues muchas cosas. Y todos los checks los vas a tener en Rajan Path. O sea, todo lo vas a tener. Que quizá a lo mejor si quieres tiburones, gran variedad, gran cantidad, no es el sitio, ya que normalmente ya habéis visto black tips y bastante lejos, sin demasiada interacción y tal. Posiblemente no sea el sitio para ver grandes cantidades de tiburones. Si quieres ver tiburón ballena, hay una zona concreta que sí, pero no es esta zona que vamos a hacer nosotros, y a veces se producen evidentemente estos contactos, pero como norma general no. Que lo que vas a ver va a ser impresionante, único, y que probablemente no lo vas a ver en ningún otro sitio del planeta, totalmente. Que el Chicken Reef y el Melissa Garden son 2 puntos que ahora luego más adelante veréis, son totalmente que tenéis que verlos sí o sí, totalmente. Que el Pianemo, que he dejado la parte de Pianemo para la parte final, que es la típica imagen que te ponen todos los lados de Rajan Path, es increíble verlo desde arriba, desde el mirador que hay en la parte de arriba, también. No lo sé, desde mi punto de vista, el viaje a Rajan Path y todo lo que conlleva como buceador, tener todas estas inmersiones y todos estos. Fijaros la isla de los nudibranquios. Esta inmersión se llamaba de la isla de los nudibranquios, y realmente debajo del agua había una cantidad increíble de nudibranquios que me encantaron. O sea, totalmente me encantaron. Cosas. ¿Qué precio más al tiburón alfombra? Cosas que ¿cuánto cuesta todo esto? Pues mira, nosotros estuvimos en Bali. Indonesia no diría que es de los sitios más caros ni de los sitios más... o sea, Indonesia, Bali, Komodo. Nosotros
si lo sabes mirar bien y no quieres muchos lujos, que sería el caso, mi caso, nosotros los 11 días nos costó 2.200 euros, que a lo que había que sumarle luego las propinas y unas tasas y unas últimas cosas de lo que costó las salidas y los viajes. En total se nos fueron a unos 2.600, 2.700 euros, con todo. Solo el viaje, solo el barco con las inmersiones, la comida y tal. Pensar que todo es 3 comidas diarias, que todo es... tienes café, tienes zumos, las cervezas van aparte, o sea, hay que ir con cuidado porque las cervezas no son baratas y si hay gente que bebe mucha cerveza, sí que es cierto que le puede subir bastante más la cuenta final, pero en mi caso fueron unos 2.600, 2.700 euros el buceo. ¿Qué pasa? Que si tú ahora mismo te pones vida a bordo en Rajan Pad, si tú no buscas barcos, fijaros qué bonita imagen esta de aquí. O sea, es que yo estaba parado, literal, y la tortuga vino a curiosear y pasó por al lado mío. Una tortuga también espectacular. La verdad que hubieron muchos momentos muy tops en este viaje. Seguimos con los precios. En este caso, el Akomo Iseki, claro, a nivel calidad-precio nos compensaba muchísimo porque eran más días. No solo eran más días, sino que además de ser más días, era más barato. Eh, Habían, ya te he dicho, 27 inmersiones en este viaje para todo esto. Conviene que haya muchas inmersiones, conviene para aprovechar el viaje y los días. Fueron 10 días de estancia que también nos ayudaron a movernos. Luego con el barco nos llevaron hasta nuestro ecotel también en la zona de Waisai. El hotel, si no recuerdo mal, que se encuentra en Sorong, el de primera llegada, se llama Swissbell Hotel, que está bastante bien, por si claro, me acaba de venir a la mente. Entonces, fueron 2.000 banco de barracudas, todo lo que queráis, y además que no se apartaban las barracudas, era bastante también increíble ver cómo podías entrar perfectamente en otras partes del mundo, que con más gente y con más buceadores, tú te acercas a un grupo de barracudas, las barracudas se te están pirando al momento. Entonces, y fijaros que a lo largo del vídeo no hay ni una interacción con otro grupo. Aquí más tortugas todas las que queráis, ¿eh? También es cierto que mantas vimos, como ya habéis visto, dos, tres, una más alejada. 2.500 euros con todo, más sí que es cierto que hay que contar el vuelo. Pero nosotros hicimos Bali. Llegamos a Bali, obviamente desde España son unos 600, 700 euros. Luego fuimos a Komodo, hicimos todo lo que Komodo, volvimos. Los vuelos internos dentro de lo que es Indonesia son baratos. Tienes Lion Air, tienes estas compañías el propio país, que es como Ryanair, de bajo coste. Y por 30, 40 euros puedes ir. ¿Qué pasa? Que desde Bali hasta Sorong, claro, no hay vuelo directo, o si hay vuelo directo se va de precio, por lo tanto, muchas veces, o a veces no es que se vaya de precio, sino que el vuelo desde Bali a Sorong te llega en un momento del día que no te compensa llegar a esa hora, porque fijaros aquí la rémora intentando engancharse en alguien, también súper chulo. O sea, este tipo de interacciones súper divertidas y súper chulo. La rémora ahí intentando encontrar al huésped. Entonces, lo que decía, que realmente, a lo mejor, pues el vuelo que hay Bali-Sorong, pues es un vuelo, o Bali con una escala en Makassar y luego Sorong, pues a lo mejor te llega a las 4 de la tarde. Y depende cómo tú tengas el ferry si sale a las 3 de la tarde, pues ya no te compensa. O si vuelve a las 3 por lo tanto, siempre lo que os he dicho, llegar con un día o con 2 días antes de antelación al sitio. Y aparte, bueno, pues encontrar la ruta desde Bali hasta Sorong. Nosotros hicimos Bali-Yakarta, Yakarta-Makassar, Makassar-Sorong. Y llegamos y nos quedamos una noche allí y al día siguiente, a primerísima hora, ya cogimos el ferry hasta Waisai. Todo esto.
nos costó más o menos, yo me atrevería a decir, mira, en el vuelo, o sea, el viaje total que hicimos a Indonesia, contando los vuelos a Komodo, que además fue Bali, Komodo, Komodo, Bali. Fijaros también estas salpas, estos sinosóforos, también había flotando en el de zona pelágica. Y además súper largos, que aquí normalmente cuando los encontramos aquí en el Mediterráneo, yo los que me encuentro son chiquititos, en cambio esto eran como unas tiras enormes, bastante anchas. Súper interesante. Perdonad que vaya cortando, pero a medida que voy viendo cosas, voy comentando. Entonces, nosotros cogimos en total, luego al volver también, claro, hicimos escala en Singapur y volvimos. En total cogimos 20 vuelos con las escalas. 20 vuelos. Y nos costaron los 20 vuelos unos 1.200 euros. 20 vuelos. Pero claro, habían vuelos como por ejemplo, el de Bali y Yakarta, que valían a lo mejor 40 euros. Luego Yakarta-Makassar, unos 35, también otros 40. Y luego Makassar-Sorong, otros 50. En total, pues yo creo que Bali Makassar lo podría mirar, pero se nos fue a unos 150 solo ir a Sorong. Luego al volver de Sorong ya nos íbamos para Singapur, entonces hicimos Sorong, Yakarta, Yakarta, Singapur. Y ahí fue como un poquito más. Pero pensar que depende de la zona que estéis de Indonesia, llegar a zonas como Sorong o llegar a esto, hay que hacer bastante transbordo y hay que pagar. Que queréis luego ir a Bali, o sea, que queréis moveros Bali Komodo, que es como más cercano y está más cerca y es más turístico y está más... o a ir a Java, la isla de Java y todo esto, o a Borneo, a la isla de Borneo, todo eso es más fácil. Fijaros también estas almejas, las pinas también espectaculares. Eh, entonces, o bueno, el Sinkiropus este, que bonito también, de estos rojos. Súper gordito de tener, que siempre los vemos en tienda como muy delgados. Aquí estaba súper gordito y me hizo como mucha gracia de verlo así tan lozano. Ahora os enseñaré los... Bueno, os voy a enseñar más o menos los caballitos pigmeos, pero ya veréis que yo no tengo una macro en la cámara. Está justamente en medio ahora mismo de la pantalla. Si se mueve un poquito lo veréis. Justamente encima de la letra S de Secretos de Acuarista. Del logo. Ahí está el caballito. Se ve bastante mal porque en la GoPro con la cual grabo, el macro que tengo es sencillamente como una pequeña lente que se le pone y ya está. Había muchos Bumphead, que es esto de aquí, el pez loro con ese bollo, en la Bumphead Parrotfish. Espectaculares. Incluso habían grupos de estos peces. Son estos peces que además son peces loro que van como comiendo coral también dentro del arrecife. Y también es esto, fijaros lo cerquita que estoy de ellos y ni siquiera se apartan. Y habían bancos, ya veis, de aquí habían 3 individuos, pero tuvimos también otros bancos de 6, 7 individuos que iban juntos. Y el banco de barracudas, otra vez. Tampoco diría que eran bancos de barracudas enormes, o sea, de cantidad de barracudas, pero fijaros que si ibas lento y tal, te podías literalmente meter dentro del banco, o sea, espectacular. También abajo tenemos el portaestandarte. Fijaros de fondo esa estructura también de piedra súper bonita, de arrecife. La visibilidad, bueno, la visibilidad siempre es como las Maldivas. Pensar que donde hay mucho bicho a nivel de pez, siempre hay este tipo de visibilidad. Pero es porque el fitoplancton, el zooplancton de estas zonas y los nutrientes que alimentan a los corales y que por tanto también alimentan a las larvas y alimentan a los peces pequeños que luego atraen a los peces grandes, todo esto necesita de ese turbidez, que al fin y al cabo la turbidez es la vida, es el alimento de todo el arrecife. Entonces, como eran inmersiones algunas a 20 metros, bajábamos algunas a 30, pero son inmersiones que no es de mucha profundidad. Fijaros también aquí qué chulo, también los lábridos desparasitadores con los cirujanos, o este, por ejemplo, pez globo, con su barriga, también era muy bonito. Entonces, la visibilidad en las partes donde no es arrecife como el Chicken Reef, por ejemplo, pues ahí la luz llega el arrecife es más somero,
sea 1 metro, 1 metro y medio, 2 metros de profundidad, y ahí no hay ningún tipo de problema a nivel de iluminación o de transparencia. Pero en estas zonas donde ya estamos un poco más... Fijaros qué maravilla, qué pterois, o sea, espectacular. O sea, qué gozada poder ver. Fijaros cómo se inclina ligeramente la cabeza hacia nosotros para ponernos las espinas hacia nosotros. Está, está chulísimo, era chulísimo. Quizá un nivel de variedades de peces escorpión o de ostraciones, por ejemplo, de peces cofre, también había mucha variedad. Y yo me atrevería a decir, como he dicho al principio del vídeo, que sí que es cierto que el 75% de las especies y una amplia variedad de peces se encuentran aquí. Tengo que decir que a lo mejor alguna especie del Índico o endémica o especies del Atlántico, del Mediterráneo, vale, no las vas a encontrar aquí, pero lo que son las especies del Indo-Pacífico, incluso del Mar Rojo, tienes toda la biodiversidad que se puede ver directamente desde Rajan Pat. Rajan Pat, a nivel de nomenclatura, significa, como hemos dicho, los cuatro reyes. Y se llaman los cuatro reyes básicamente porque cada una de las grandes islas que conforman el parque nacional son, digamos, como si fueran los reyes, ¿no? O sea, los reyes. Si no recuerdo mal, y ahora seguramente voy a meter mucho la pata, de hecho no voy a meter la pata y lo buscaré seguramente. Los cuatro reyes son, o sea, las cuatro islas son Misul, que sería la isla grande, luego sería Misul, luego sería la isla de Waigeo, Misul, Waigeo. No me va a salir, ¿eh? No. Bueno, quedaros con la idea de que las cuatro grandes islas son las que representan Rajan Pat, que significa traducido los cuatro reyes. Pero bueno, que tampoco es un dato extremadamente, pero sí, son cuatro islas. Entonces, también, Ambon creo que es otra de las islas, Ambon. Ambon. Bueno, todo esto está enclavado en el mar del Coral, en el Triángulo del Coral. Fijaros también entre buceo y buceo, poder estar allí tumbado, viendo los atardeceres, viendo los paisajes, la noche. Es que es recomendable al 100.000%. Si a la gente que le gusta el buceo y al que no le guste, que lo compre igual y que se quede en el barco haciendo snorkel y yendo a todas las zonas chulas de este paraíso. O sea, literalmente. O sea, fijaros también lo grande que pueden llegar a ser, tanto el Cubicus el ostración, como otros peces que tienen un crecimiento mucho más grande. Perdonad, que estaba buscando cuáles eran el nombre de las cuatro islas. Fijaros también cómo los peces, los bancos de peces, los cardumen, las escuelas de peces pasan alrededor de nosotros, juegan con nosotros. Fijaros cómo cambian como bandadas de pájaro en el cielo de dirección. Y algo que también me sorprendió mucho es ver tanta cantidad de bancos de todos los tipos diferentes de peces, de barracudas, de peces loro, de peces ballesta, de todo absolutamente. O sea, peces que a lo mejor en otro lugar del planeta son más solitarios ¿sabes? En este lugar van siempre en grupo. Y fijaros también el tamaño. O sea, fijaros, este pez globo no se aparta absolutamente, no tiene miedo de que les estén grabando ni nada. Este pez puercoespín. Y verlo tan tranquilo, verlo tan grande, ver las expresiones faciales, ver
pues es chulísimo. Este tipo de pez lo ves, por ejemplo, en el Mar Rojo, pero ves uno en una inmersión concreta y tal, o en Bali también los veías, pero no con tanta cantidad de peces y en todas las inmersiones y en todos los sitios, o los meros también. No eran meros extremadamente, no eran Epilephelus extremadamente grandes, porque eso es más de otras zonas, Atlántico, Mediterráneo, pero sí que había testimonios de ellos. He buscado los cuatro reyes. Es Raya Guaigeo, en la isla de Guaigeo, como decía, y la Raya Misul en la isla de Misul, y luego estaba Batanta y Salawati, que serían los cuatro reyes que gobernaron las islas. La verdad que es súper chulo. Es súper chulo. Tanto porque luego hay una leyenda que está bueno, relacionada con ellos, de unos huevos, etcétera, y está muy bien. De hecho, hay un libro que también se llama Libro de mitos y leyendas de Papúa Occidental, que también es súper recomendable por la Universidad de Papúa. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más decimos? Fijaros, los tiburones pues están, pero están lejos. Y normalmente cuando los miras, creo que habría que poner otra vez el vídeo porque ahora mismo no me he dado cuenta. Era el tiburón martillo. Ahora mismo no lo sé. Las comidas súper tropicales, desde el propio sala el salón de comidas, el comedor, se veían todas las islitas, no había ciudad por ninguna parte, tenías fruta fresca nada más salir. La verdad que estuvo muy bien. Los precios para Rajan Pad en un barco de crucero 7 días y tal, pueden rondar los 6.000 7.000 euros. Y esto, si lo ponéis en internet, lo veréis. Ponéis Rajan Pad vida a bordo, 7 días en crucero, os puede salir por 6.000 euros. Incluso por agencia. ¿Qué pasa? Que nosotros lo hicimos todo por nuestra cuenta a nivel de vuelo, seleccionando los vuelos más baratos y encontrando las conexiones. También fue como muchísima logística de encontrar bien el vuelo, de llegar a una hora, de encontrar el hotel barato. Y entonces, claro, economizamos muchísimo. O sea, a día de hoy decir que por menos de 3.000 euros estuvimos 10 días en Rajan Pad, en realidad fueron 2 semanas porque luego nos quedamos allí unos días más en la isla de Waisai. Eh, Cualquier persona que haya estado sabe que es mucha más pasta. ¿Qué pasa? Que, por otro lado, pues sacrificamos pues tener que estar en un baño compartido, que no es lo que a mí me guste. Muy poca intimidad a nivel del barco chiquitito y tradicional, el Finisi, con la típica embarcación indonesia. Los guías fueron súper buenos, o sea, los mejores guías. Además nos metieron mucha caña en el sentido de que nos llevaron a todos los sitios. Si había que ir a una inmersión que fuera un poco más difícil, no se hacían, iban. Y también es cierto que como habían 8 personas, es mucho más fácil, cuatro en un grupo, 4 en el otro. Pero también estos gusanos filtradores preciosos, que tampoco los había visto mucho. Los había visto grandes, pero no los había visto así chiquititos. Entonces, claro, al haber 8 personas, claro, a lo mejor sacrificas un poco la intimidad y las comodidades, pero al fin y al cabo, o sea, que un 10 días te cueste 2.400 euros, no hay lujos, pero ya de por sí estar en este lugar es un lujo. Fijaros aquí los solenoides, que también son estos peces pipa, que también eran espectaculares, también los encontrábamos en estas inmersiones. A nivel de signátido, había bastante signátido, no solo los caballitos pigmeos, sino que, por ejemplo, en este vídeo no vais a ver la inmersión nocturna, porque ese día quise disfrutar la inmersión nocturna, pero en esa inmersión había mucho caballito de mar, había mucho cangrejo bola, había mucho. Ahora hablaremos también un poco sobre la inmersión nocturna, a pesar de que no la vais a ver. Sí, sí, fijaros qué pasada verlo al natural. Yo lo había visto en tienda y lo había visto en proveedor, no lo había visto al natural. Fijaros también aquí encima de este porites y rodeado con todo este coral cuero, como tienes también un pez escorpión. Y además, fijaros que se mimetizan literalmente, en este caso blanco,
como el propio coral. O sea, es que la capacidad que tiene el bicho de mimetización, de camuflaje, es increíble. También tiene los barbillones, si os fijáis, como los bobebones. Y son bastante venenosos. O sea, hay que ir con cuidado donde ponemos la mano siempre, porque una picadura de esto te se acaba el viaje. Lo que hablábamos antes de los paisajes, fijaros qué bonito este paisaje. Este además era una inmersión que fue como muy bajita en todo momento, o sea que no fue de mucha profundidad y los colores, claro, a mayor profundidad, los colores estos que veis aquí tan rojitos, tan rojos, el color rojo es el primero que desaparece, por eso siempre yo no utilizo corrección de color cuando estoy editando los vídeos los estáis viendo igual que yo cuando los veo buceando, pero a medida que vas buceando los colores azules se desaparecen. Por eso a mí me encanta mucho todo lo que son inmersiones muy bajitas, con muy poca profundidad en primer lugar, porque a menor profundidad la botella de aire te sirve más. Fijaros también un cangrejo mantis fuera del nido. O sea, allí tranquilamente, además estaba como muy curioseándonos. Ya sabéis que los cangrejos mantis, aparte que son el animal con la visión más desarrollada del mundo animal, aparte de eso son animales súper inteligentes y que razonan y que hay muchos estudios que les dotan de una inteligencia. Y fijaros que normalmente este viene a mirarnos, o sea, está observándonos quiénes sois, qué hacéis en mi casa. Y normalmente cuando yo he tenido interacciones con los cangrejos mantis, siempre he visto cangrejos mantis como muy miedosos, como muy de meterse rápidamente en el agujero. En cambio, esta vez, pues nos ha saludado, ha salido afuera a decir, pero señores, ¿qué están haciendo en mi casa? Y me hizo también mucha gracia. ¿De qué estaba hablando? De los precios. Rajan Pad también, por el tema de llegar y tal, es como puede pasar como Galápagos, como Revillagigedo, como los Jardines de la Reina, que no va todo el mundo y a veces el precio se puede llegar a hinchar porque hay gente que hay demanda. Entonces, luego tienes unas alternativas como pueden ser estas, sacrificando una serie de cosas que a mí me compensan y yo no soy la persona con más dinero del mundo. Así que, sin duda, el Akomo Iseki o el Kirakira es una opción para aquellos buceadores que tienen un budget, un presupuesto más ajustado que yo 100% recomendaría. Más porites, más plumeros. O sea, ¿en qué inmersión de todas las que habéis visto que están en el canal habéis visto tanta cantidad de plumeros? En ninguna. Nunca había visto yo tampoco un porites con tantos plumeros. O sea, he visto porites con plumeros, pero con tantos. Aquí vemos el caballito pigmeo, no el rojo, que es el típico, sino el blanco. El blanco. Hay muchas variedades, ¿eh? Hay muchas variedades de. Aquí también. Esto ya son los arrecifes que hablábamos antes. El Chicken Reef y todo esto. Donde hay poca profundidad, los colores amarillos, los rojos y los colores de los peces son espectaculares. Y además aquí la visibilidad, si veis, es mucho más clara, porque a mayor profundidad también hay mayor falta de visibilidad porque hay mayor nutriente. Pues hay mayores pelágicos. Espectacular. Ahora vais a entrar en esta parte del vídeo donde os enseño los grandes reefs. Estos son las islas cárticas, que os he dicho antes. Fijaros que la roca es como muy porosa, que se nota mucho la erosión del agua, la erosión de la lluvia arrastrando sedimentos de las rocas cálcicas. Entonces, y todos los caballitos de mar pigmeo. Pensar que hay caballitos de mar pigmeo, el género Hippocampus, hay 7 especies reconocidas como caballito pigmeo, el que hemos dicho antes, el Bargivanti, pero luego hay otros, el Denis, el Pontoi. Pontoi también vimos algunos, que son blanco, corales blancos. También está el Satomi, está también, que también es precioso. Y también vemos aquí otros de esos momentos extraños que yo tampoco me imaginaba, que era el desplazamiento de una loturia, de un pepino de mar, dando vueltas. Y es que se desplazan así también. A veces
pensamos que todos los pepinos de mar van como muy lento y tardan 10.000 horas en llegar a los sitios, pero de repente pues empieza a dar vueltas como un loco y la verdad es bastante gracioso verlo debajo del agua. Otro bobebón y aquí también lo vemos prácticamente fuera. Sí que es cierto que como veíamos tantos bobebones, yo tenía la sensación de que en algún momento nos iban a morder. Fijaros que tiene la cola como doblada, con forma de gancho. Entonces, quizá esta posición no sería la más tranquila, que yo tampoco a nivel de etología de elasmobranquios sé, pero no sé tanto específicamente de tiburones alfombra. Entonces sí que es cierto que a medida que fuimos viendo las inmersiones y los bobebones, como que nos fuimos confiando a acercarnos un poco más, y yo siempre tenía en la memoria de decir, a ver en qué momento se le va la olla y, no, y le da un ataque y nos ataca, ¿no? Pero se portaron súper bien, no hicieron nunca nada. Muchas veces estaban las parejas, es decir, habían los dos Wobemons, el macho y la hembra, uno al lado del otro. De hecho, aquí os enfoco la cola porque el vídeo anterior era el macho y la hembra estaba en la otra parte de la estructura de coral. Entonces, mantas también en todas las partes, ¿eh? Vimos mantas en Misul, vimos alguna manta también en la parte norte de Mioscón. Claro, aquí interviene mucho la suerte. Al igual que en Maldivas hay mucha probabilidad, en Raja Ampat pues la hay también, pero es suerte. Y también es cierto que yo las rayas, que otro nudibranquio más, que yo vi en Raja Ampat, las vi como mucho más salvajes, o sea, las vi mucho más, o en Bali las vi como mucho más turísticas, quizá porque eran puntos muy concretos donde estaban y había mucho turista, o en Maldivas lo mismo. En cambio, las mantas que vi en Raja Ampat o en Komodo, las vi realizando conductas de mantarraya. Sí que es cierto que en Maldivas me gustaría hacer la diferencia de que en Maldivas hay las típicas zonas de limpieza, o sea, las zonas de limpieza, que ahí sí que la conducta es real, pero las otras zonas de Maldivas donde ya van 50 turistas a ver las mantas y las mantas están allí comiendo porque saben qué tal, eso no. Entonces, a mí me gusta mucho la naturaleza, como estáis viendo ahora, el tiburón, que no está ahí porque vayan a echar de comer, sino porque realmente aparece y aparece entre los buzos y todo el mundo se queda impresionado y tal. Fijaros qué bonita también esta planaria. Una planaria espectacular, con los lunares de color amarillo sobre fondo negro. Planarias había de mucha variedad, de mucho tamaño. O sea, normalmente las planarias que podemos encontrar aquí en el Mediterráneo las veo como muy chiquititas, de color lila y tal. Entonces, hay planarias, como estáis viendo en esta, que son bastante, bastante grandes. También los peces globo de estos que tienen la forma esta de laberinto en el hueco, la piel, perdón. Mucha variedad, tanto de pez carraperro, pez globo, pez puercoespín, pez erizo. O sea, espectaculares. Todos los que habían y con tamaños enormes. Fijaros que los 3 o 4 que han salido en el vídeo, a nivel de tamaño, son enormes. Son totalmente, totalmente enormes. ¿Qué más? A ver qué tenemos por aquí. Peces trompeta. Quizás no vi muchos peces trompeta, ¿eh? Los peces trompeta que a lo mejor yo tengo más habituados a verlos en Maldivas o incluso en el Mar Rojo. No sé si por la zona, por la época, no vimos muchos. Meros vimos de diferentes tamaños. Ahí vemos el emperador también, el pez ángel emperador, chulísimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Opistobranquios, nudibranquios, planarias, nudibranquio dragón. Todos estos organismos estaban y estaban con mucha asiduidad dentro de las inmersiones. Peces Napoleón también había. Por lo tanto, el buceo en Raja Ampat, en la versión, porque luego también depende los días que tú tengas, pues a veces nosotros tuvimos la suerte de bajar a Misul, que es la isla de abajo, que ya hay mucha navegación, pero dependiendo del trayecto que hagáis, pues si no bajáis a Misul, a lo mejor no tenéis la oportunidad de ver tal variedad de especies, ¿no? Aquí vemos el que hablábamos antes, el nudibranquio dragón, súper bonito, muy largo, o sea, literalmente en comparación con otros nudibranquios es
está muy elongado y la verdad que es que parece un gusano de fuego o más que un nudibranquio. ¿Qué más cosas podemos decir del buceo, del viaje y de mi experiencia con ellos? Eh, la tripulación fue muy agradable, los guías fueron muy agradables, nos enseñaron todo en nuestro grupo de 4 personas, además fuimos muy cañeros, fuimos a profundidad, aprovechamos muy bien todo. Fijaros los paisajes que siempre digo, ¿no? Esto es lo que a mí me marca la diferencia. O lo que habéis visto antes del arrecife propiamente dicho, el arrecife de coral de coral cuerno, ¿no? Peces murciélago que cada 2 por 3 se acercaban. No sé por qué, pero siempre que nos veían como las plerogirias, que son estas anémonas también como muy chulas, y en este caso también tienen en simbiosis, como ya estáis viendo, estos cangrejos de cristal, con las pinzas y tal. Se ve muy mal, me hubiera encantado poder grabaros el macro de una forma un poco más eficiente. Pero bueno, pez también cocodrilo otra vez, este de aquí de los huecos, que también los peces cocodrilo cuesta como mucho verlos por bueno, por la librea que tienen también de camuflarse totalmente con las estructuras de coral, de esponjas y tal. Todos estos animales es lo que hay que ir con cuidado, básicamente. A veces submarinistas o buceadores bueno, que se confían y fíjate cómo tiene la aleta dorsal, los radios de la aleta dorsal extendidos. Todos estos animales pican, todos estos animales hay que ir con cuidado porque el buceo se te acaba, como he dicho antes. Fijaros también esta estructura de coral cálcico. Esto es enorme. Y fijaros, se ha fracturado una de las partes, pero son estructuras de 5 o 6 metros de coral. Aquí vemos más pez cocodrilo. En el Mar Rojo vi uno, vi dos, pero aquí fijaros qué cantidad de peces cocodrilo también. Me gustan mucho los peces cocodrilo, no sé por qué. Me gusta mucho la apariencia que tienen y supongo que porque yo a lo largo de mi vida profesional de acuarista, como coleccionista, conozco prácticamente muchas especies de peces y llegué al Mar Rojo y me hablaban del pez cocodrilo y yo tenía el pez cocodrilo típico, el de agua dulce, ¿no? El que es de superficie de río. Y me decían, no, de agua salada, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, y al final, en una de las inversiones, casi al final del crucero de buceo del Mar Rojo, lo vi. Además a muy poca profundidad. Y dije, ostras. Y entonces fue como muy guay descubrir una especie tan grande y que, ¿por qué no lo sabía, ¿no? Esa especie. Y súper divertido también. Anémonas, fijaros los tamaños de las anémonas. Es que esto podría medir perfectamente 2 metros de anémona. Y además es como que las parejas de Nemo, que además son territoriales y establecen como grupos y todo esto, los Nemos, es como si en la misma anémona convivieran varias parejas o también a veces conviven las parejas de damisela junto con las parejas de los Nemo, de los anfitriones de diferentes premas o celaris o tal. Fijaros, hasta el final donde llega la visión, hasta aquí había bastante buena visibilidad y todo este campo de acroporas hasta el final. Y esto me recordaba mucho a algunos arrecifes bueno, de Maldivas bueno, algunos bastantes también, pero los que fui yo, al fin y al cabo eran tilas y eran otro tipo de zonas de estructura. Pero me recordaban algunos del Mar Rojo, tipo Panorama Reef, Yolanda Reef, todo esto. Y, y aquí era bastante espectacular, bastante más espectacular. Fijaros todas estas montíporas. Es que no se acababa la vista con todas estas damiselas azules y damiselas amarillas. Todo el mundo que tiene acuario marino en casa y fijaros que yo la semana pasada, hace nada,
3-4 días estuve en Londres viendo los corales de Jamie Craggs y el TMC. Tenéis el vídeo en el canal. Fijaros lo que es en tiempo y lo que es cuánto tiempo tendrá esta parte del arrecife, cuánto tarda en crecer. Y la verdad, que cuando uno entiende el valor de criar corales y criar lo que cuesta un acuario marino en todos los sentidos, esa magia de crear vida, entiende perfectamente todo lo que hay aquí debajo, todo lo que hay en juego por el cambio climático, la subida de temperaturas, la contaminación, las especies invasoras, el caos que puede crear a veces el ser humano, ¿no? Y bucear en zonas tan vírgenes, bucear en zonas tan ricas de vida, en periodos en los cuales es el pico máximo tanto a nivel de cría de coral entre ellos como a nivel de reproducción entre especies de peces y tal, y ver estos arrecifes llenísimos de vida y rebosantes de vida, pues la verdad que es un lujo, es un privilegio que a veces pone la piel de gallina y que a veces te hace sentir muy afortunado de saber valorarlo y de poder vivirlo al fin y al cabo, ¿no? Todos los arrecifes que hemos visto, el Chicken Reef y tal, eran así. Campos a lo mejor de acroporas, campos de montiporas, de estiloporas, o sea, coral duro, que es como muy técnico, que es como muy delicado, pues en su máximo esplendor y rebosante de vida hasta límites insospechables. La temperatura del agua en algunas zonas del norte de cuando empezamos el viaje estaban más cálidas y había más contaminación porque estaban más cercanas a la vida. Estoy hablando de la zona del estrecho de Dampier y por lo tanto el estrés de coral, había varias zonas blanquecinas. En esta zona no hay nada de estrés de coral. No hay nada de estrés de coral porque está a tomar por saco en mitad del mar de Banda. Entonces, literal que no hay barco en esta zona que contamine o tal. Especies también que encontramos a nivel de banco también en esta zona, conviviendo entre los arrecifes y sobre todo toda esta estructura que veis, fijaros desde lejos, que parece incluso una ciudad submarina, parece la Atlántida, pensar que en cada entresijo de este coral plato, de todo esto, hay anémonas, hay cangrejos, hay una vida entre ese coral duro en la parte de abajo que hace que sea pues una de las estructuras vivas más impresionantes junto con la barrera de coral. O sea, el triángulo del coral es increíble. La zona es fascinante, pero esta especialmente es por su localización muy al margen de todo lo que sería lo comercial a nivel de buceo, porque Bali es más comercial, hay otras zonas que son más comerciales, pero este aislamiento biológico, ecológico, hace que pues todo esto sea una delicatessen para cualquier persona que le guste bucear. Cosas que tendremos en el canal en próximos vídeos. Tengo pendiente muchas cosas. Es como, fijaros los flounders en superficie. Habían taenuras, mira, quizá eche mucho a faltar todo el tema de las rayas, ¿eh? Vimos alguna manta, pero me hubiera gustado ver más rayas. Vimos esta, no sé si es una taenura, creo que es otra especie. Creo que es otra especie. Pero no es una taenura limna, porque la es como más roja y esta es como más, tiene como ese antifaz en la parte de arriba y no. O a lo mejor es una variedad híbrida o con otro color o la iluminación. En cualquier caso, me hubiera gustado más ver raya de arrecife o chucho de agua también. Alguno vi, esta vi y luego también ahora os enseñaré una raya de las grandes, de las que miden como 2 metros, que también estuvo bastante chulo. Fijaros el arrecife y fijaros la corriente. Fijaros cómo los peces van luchando a favor y en contra de la corriente, porque en esta inmersión hubo mucha corriente. Siempre que buceemos en arrecife, se puede dar la circunstancia de que
alguna corriente pase por el arrecife, ya que gracias a esas corrientes pues los arrecifes crecen, los arrecifes se desarrollan y los peces también están ahí. ¿Qué pasa? Que hay que manejar bien el aleteo para no cargarte el coral, o sea, por lo tanto, como vamos a estar en zonas donde prácticamente todo el suelo es coral y no nos vamos a poder parar en ningún momento, fijaos, tenemos que ir con mucho cuidado y tener mucha conciencia del aleteo. ¿Es un buceo técnico? Pues es un buceo que para disfrutarlo pues tienes que tener una serie de inmersiones. Que si acabas de empezar quizá irte al culo del mundo a bucear por el mero hecho de que es impresionante, que lo es, pues si tienes ganas sí. Si no, yo empezaría por algo más barato como el Mar Rojo o Maldivas, que son buceos como mucho más completos a nivel de una persona que a lo mejor, pues a nivel científico o a nivel de especies, pues no conoce tanto y que por lo tanto no lo va a disfrutar desde el punto de vista científico, ecológico o biológico. Entonces, muy recomendable, pero quizá haya otros lugares más baratos para empezar. Y fascinantes igualmente, como Mar Rojo, que está a nada, está a 7 horas de España, o las Maldivas, que están a 14, con la escala. Fijaros qué bonita también la tortuga comiendo coral. Y también fijaros que ahora con la pata va a como a fragmentar un coral. Y esa es la manera que muchas veces algunos corales tienen de propagarse, gracias a los peces loro, gracias a las tortugas y todo esto. Claro, otra cosa es que 50 buceadores se carguen en el arrecife, eso ya es otro tipo de aleteando, es otro tipo de problema. Mucho coral cuerno, muchísimo coral cuerno, con muchísimo pez entre medios, el ídolo, el portaestandarte, coral plato con coral cuerno, aquí me doy como una... Y lo que decía anteriormente, ¿no? Constantemente entre esos corales hay vida, hay Flanders, hay damiselas, hay eh, nemos con anémonas, y todos conviven en el arrecife, en paz y con un equilibrio ecológico que a la más mínima que algo se salga un poco, pues se va todo al traste, porque todo al fin y al cabo está también interrelacionado. Fijaros ahí que en cualquier recoveco que tú buscaras, pensar que todos los alevines o sea, todos los peces juveniles y alevines se esconden entre los corales duros para protegerse. Al fin y al cabo es el refugio de la cría, son como salvacrías, todo el arrecife de ahí también, que al esconderse dentro de los corales, los depredadores no puedan comérselo y la gran biodiversidad es que cada vez hayan más peces. Este soy yo en este arrecife y además fascinado. Y todo esto no es en plan que el arrecife es un plato o es una zona concreta y tú vayas dando vueltas en el arrecife, como pueden pasar en el Mar Rojo, que el arrecife es la falda de la isla y ya está, y tú pues vas. No, estos son como una zona de varios kilómetros que todo está, como ya estáis viendo, lleno de coral y no hay arena. Es todo plataforma de coral y no acaba. O sea, fijaros hasta el final. O sea, en toda la inmersión empezamos en un punto, no fue circular, sino que empezamos en un punto y acabamos en otro punto. Aquí ya se ve que hay más otro tipo de estructuras también a modo de pequeños pináculos y montañas y porites y cosas de estas. Galaxeas también había muchas, había una zona concreta y coral. Fijaros qué plataforma de plato. Poco coral blando en estas zonas, pero también habían otras inmersiones que encontrabas zonas con sarcofitones, lobofitones, también había neufilias, a nivel de anémona también había neufilia ancora y parancora escondidas entre estas estructuras. Y luego todo el tema de las algas estas, que también ayudan al ecosistema también a estabilizarse, a eliminar toxinas, nitratos, etcétera. Hay que ir con cuidado porque pican estas especies de algas. No lo sé, si os podéis permitir ir a Rajampad, para adelante con todo, sin duda.
Os recomendaría, eso sí, una buena experiencia de aleteo, de buceo, de pasar muchos días, porque en realidad si os gusta bucear, aquí lo vais a disfrutar muchísimo. No esperéis grandes pelágicos, os va a decepcionar. Traeros una lente macro, que también sería un consejo estupendo, para poder hacer fotografía macro de todo lo pequeñito. Disfrutar muchísimo de los colores, de la variedad, de la cantidad, de los bancos de peces, disfrutar del buceo, que es lo, o sea, de lo que tú has esperado siempre con el buceo, porque al fin y al cabo también bucear en estas zonas es disfrutar el buceo de lo que te han dicho que es el buceo. Aquí vemos los ambligobios con los cangrejos pistoleros haciendo simbiosis. Que, fijaros, solo por esta imagen ya merece la pena haberse metido los 3 aviones, los 20 aviones en realidad. Fijaros cómo el cangrejo pistolero está sacando arena mientras el ambligobio está vigilando. O sea, por ver la naturaleza, la belleza propiamente de la simbiosis o el comensalismo propiamente dicho, por verlo al natural, merece la pena. Esta escena es una escena que apenas el bicho mide 2 centímetros, 3 centímetros, pero el simbolismo que tiene y la complejidad a nivel biológica y medioambiental y ecológica que tiene esta escena que estáis viendo del cangrejo pistolero limpiando la casa literalmente del gobio para que los dos puedan vivir, merece la pena todo lo que cuesta y todo lo que sufres para llegar allí. El ferry, el autobús, el bus del aeropuerto al hotel, los 3 vuelos, las 24 horas de avión, las escalas de 7 horas en Abu Dhabi. O sea, todo esto merece la pena. ¿Por qué? Porque es que la experiencia te la quedas para siempre. Y vídeos como este y poder recordarlo, porque ahora cuando estaba a pensar que hasta ahora no he tenido tiempo, porque he estado viajando, porque he estado con otros, a nivel laboralmente he estado con una carga de trabajo que tampoco me ha facilitado el poder hacer edición de vídeo. Tenía un poco como siempre el canal abandonado, pero literalmente hace 4 días me puse a acabar de editar el vídeo de Londres y me entró el gusanillo de la edición. Os echaba a todos de menos, que eso siempre me pasa. Y digo, voy a darles un regalito, que además va a ser un regalo muy largo, de casi 2 horas. No hace falta que lo acabéis de ver todo, no hace falta que me escuchéis todo el rato, que a veces me hago pesado, pero si habéis llegado aquí, decirme que habéis llegado aquí al minuto 1:36, que me gustará saber qué gente se acaba mis vídeos y le interesa todo esto, porque son esa gente, los apasionados, que me encanta encontrarme a lo largo de mi vida del mundo del buceo y de los animales y sobre todo el tema de los peces. Fijaros qué bonita imagen el arrecife. La verdad, a mí me pasa una cosa y es que se me pone la piel de gallina debajo del agua. Y la piel de gallina debajo del agua, claro, no eriza el pelo porque el pelo está mojado. Entonces notas el erizamiento de la belleza y la verdad que es muy chulo. Es muy chulo emocionarse y literalmente hay ocasiones en las cuales yo me emociono y lloro debajo del agua de la belleza que podemos tener en el planeta agua, porque en realidad hay más agua que tierra. Y ahora vamos un poco, creo que ahora en el vídeo os enseño un poquito todo el tema de Pianemo. Pianemo, digamos, una vez tú haces todas las inmersiones, 27 inmersiones, que en realidad creo que fueron más con la nocturna. No he explicado la nocturna, pero ahora la explicaré rápido. Vamos a la zona de Pianemo. La zona de Pianemo es la típica imagen que todo el mundo se espera cuando se imaginan Rajan Pad. De hecho, tú pones Rajan Pad y te sale la imagen de todas las islas y de el mirador que hay en la parte de arriba. Entonces, hay como varias excursiones que son las top y una de ellas es Pianemo. Pianemo es indispensable, es decir, si viajamos a Rajan Pad, tanto si buceamos como si solo vamos a relajarnos, Pianemo es una caminata que son muchas escaleras y es cansado, pero hay que hacerla. Y para llegar a Pianemo, pues ya estaríamos, o sea, nosotros bajamos a Misul, que eso ya es más lo que hemos dicho, mucho barco y muchas horas de navegación, pero luego al volver te queda muy cerca de la zona turística, de la parte de Waisai,
Y ahí en esa zona es donde está el Geosite, el parque geológico de Pianemo. Precioso. O sea, por favor, no vayáis a iros de Rajan Pad sin ver esa imagen. Especialmente si tenéis la suerte de tener un buen día y poder verlo con mucha iluminación, los colores de esas islas, ¿no? Para llegar a Pianemo, como es una especie de isla un poquito más grande, pero que está como escondida entre islas, nosotros no, el barco principal lo dejamos aparcado en alta mar y nosotros nos cogimos la lancha para entrar a Pianemo. Pianemo es una excursión que se paga aparte y Pianemo, depende el de esto, allí puedes comprar cocos y tal. Fijaros lo que hablábamos del geosite, con el arrecife en la parte de abajo, pero es esa piedra porosa, esa piedra desgastada, esa piedra que en contacto con la parte del agua se mete como para adentro, ¿no? Y fijaros que contentos estábamos porque entrábamos como en Jurassic Park a una zona totalmente verde entre diferentes, ahí lo vemos, entre diferentes islas. Y es que el arrecife, también había pequeños arrecifes también en estas aguas cristalinas. La llegada muy guay porque solo puedes llegar con barca, por lo tanto el cielo por la mañana, porque además fuimos a primera hora de la mañana, súper despejado, ya pintaba la cosa súper bien, o sea, aquí ya estaba yo gozándolo totalmente y sobre todo también la vegetación, habían plantas carnívoras de Indonesia en estas islotes, también endémicas de esta zona, del tipo nepentes, que son las de jarra. Ahí vemos las pequeñas formaciones coralinas a pie de agua. Este es el embarcadero. Esta, perdonad que os diga, esta no es Pianemo. Ahora luego os enseñaré Pianemo, me he confundido. Esta es la Love Lagoon, que es otro de las islas, otro de las visitas indispensables, porque esta es la que tiene, ahora veréis en la parte de arriba, el mirador con forma de corazón. Súper bonito además, porque estas pasarelas por encima del agua pasaban por encima de los corales, y entonces pues te deja la barca en la pasarela y tú luego a través de aquí pues vas a visitar la isla. Y cuando subes todas las escaleras, hay que decir que si hay personas mayores no van a poder subir, pues son escaleras como muy empinadas de madera, resbalan en ocasiones, tienes la vista de este hermosísimo corazón de la mar. Y llegar aquí, llegar a ver el corazón del arrecife con este Love Lagoon, después de haber buceado muchísimo, eh, pues la verdad que es otra de esas imágenes con el sol, un día estupendo que nos hizo, el verde. Quizá el Love Lagoon es un lugar muy bonito, es la caminata, la subida es bastante empinada, es bastante heavy, tantos escalones de madera, es más fácil Pianemo, pero merece 100% la pena visitarlo, al igual que también merece 100% la pena visitar, no estuve en la lago de medusas, que es un lago con cientos de miles de medusas que no pican, y tú te puedes bañar allí. Próxima visita, visitaremos esa isla. El atardecer, porque no os lo he puesto las dos visitas una en correlación de la otra, pero en realidad fueron 2 días diferentes, por lo tanto hubo buceos entre la visita a la Love Lagoon y la visita a Pianema, porque son dos zonas totalmente diferentes. Pianema está muy cerca de Whiteside y la Love Lagoon está más para abajo. De hecho, yo, si no recuerdo mal, la Love Lagoon está en Misul. Ahí que una travesía, fijaros los pájaros arriba, el día estupendo, aquí vemos nuestro guía como haciendo el briefing para preparar también los briefings y todo esto. Voy a hablar rápidamente antes de Pianemo, voy a hablar de la inmersión nocturna. No está grabada, ¿vale? Porque decidí que aquí me veis a mí. Me puse morenísimo, estaba comprobando acerca del moreno y si se me estaba descamando y tal, o fijaros las piernas de Ryan, como estaban rojas del sol. Ahí estamos haciendo el briefing para bucear.
La inmersión nocturna, hicimos, o sea, Ryan Pan no es un sitio de pecios. Ryan Pad no hay muchas inmersiones nocturnas, a pesar de que a veces sí que se pueden solicitar, pero sí que es cierto que hay una inmersión nocturna que no me acuerdo cómo se llama, que se hace justamente al lado de una islita con una villa, que hay un pequeño campanario cristiano y tal, que esa inmersión está muy bien porque hay una amplísima variedad de microfauna de todo tipo. Microfauna de todo tipo, estoy hablando de nudibranquios, estoy hablando de cangrejos mantis, estoy hablando de cangrejos bola, de esos que el macho lleva a la hembra, estoy hablando de holoturias de todo tipo. También, ahora os retomaré, esto nos llevaron a una isla totalmente a hacer como un pequeño picnic a esta isla súper desierta. Mm, y entonces llegamos y aquí junto con el otro barco pues nos juntamos las 16 personas y la tripulación también, pues estaban invitados. Entonces era como ahí vemos el Geosite Pianemo. Nos llevaron a nivel de evento a una isla que es la que habéis visto ahí, que era solo para echar la tarde y sociabilizar con el otro grupo. Nos llevaron a una noche, una full moon party, directamente a una isla solitaria en mitad de Mioscón. Creo que era Mioscón, no, bueno, una isla totalmente solitaria para hacer una fiesta nocturna con una barbacoa, con la luna llena, con el mar estupendo de noche, las estrellas, poniendo música. O sea, nos cuidaron un montón. Y fue increíble. Y luego también otra de las actividades que luego ya veréis, que os la enseñaré, fue también visitar a un pueblo también de una de esas islas, que también fue como muy chulo. O sea, en estas islas no vive nadie. Pianemo, quizá hay 20 personas viviendo y todas ellas están en la zona cuando llegas del turismo y para venderte cocos. O sea, son zonas, todo parques nacionales, investigaciones de universidades de todo el mundo, zonas de research, son zonas de investigación de todo tipo, de conservación de todo tipo, de estudio de todo tipo. Entonces, cuando llegas es lo que decíamos, esto es Jurassic Park, o sea, esto es la isla Nublar llegando, literal. Entonces, las inmersiones nocturnas fueron, yo diría que de las mejores, pero no porque viéramos cosas maravillosas o corales increíbles, porque en realidad estábamos muy cerca de la costa y estabas ahí al lado sin mares profundos ni nada, porque era muy controlado todo esto y de hecho creo que está regulado las inmersiones nocturnas únicamente en estos sitios como muy acotados para que no hayan problemas. A lo mejor han tenido algunos accidentes. Pero sí que vi lo que hablábamos, la biodiversidad. No había visto una inmersión nocturna con tanto animal. De hecho, luego me arrepentí de no haberme traído la cámara, aunque no tengo un macro de los mejores, para poder haber grabado todo lo que vi, que fue una barbaridad. O sea, pulpos, sepias, morenas, todo lo que queráis de noche, además durmiendo, o sea que podías acceder, caballitos, no habíamos visto caballitos grandes del hipocampus, grandes, en ninguna de las inmersiones, pues en la nocturna lo vimos todos los caballitos, fue muy muy interesante. Pianemo, entramos por la selva directamente de la isla y vas por estas pasarelas para adentrarte a lo que sería la isla y encontrar lo que serían las escaleras de ascenso. En todas estas islas, claro, ahora las estaba bajando, pero en realidad es subir. En todas estas islas, claro, los miradores están en la parte de arriba. No son caminatas extremadamente largas, pero son cansadas. Son cansadas porque son muy empinadas y porque al fin y al cabo a lo mejor son 15 minutos o 10, 15 minutos para poder llegar a la parte de arriba, porque son montículos, como ya estáis viendo, estas islas son muy altas, son muy empinadas, tienen mucha pendiente. Entonces, sí que es cierto que si a alguien le duele las piernas o alguien tiene un esguince, pues no va a poder subir arriba. Subir, pues es una caminatilla con un poco de cansancio, pero merece totalmente la pena. Fijaros la imagen típica de Pianemo, de los miradores, y ahí, aquí en estas zonas sí que había más gente. Evidentemente, zona más turística y atracción dentro de la zona, y esta zona es más fácil acceder. Pero aún así, fijaros lo que os voy a decir.
para lo conocido. Fijaros ahora mismo, desde aquí, ¿cuántos barcos estáis viendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barcos ahí. Esos 6 barcos son los únicos que estaban visitando Pianemo. Bueno, también hay delfines y tal. 6 barcos. De esos 6, 2 son los nuestros. El Akomo y el Kirakira. Y los otros 4 son los otros que estaban con nosotros. Pues la gente que habría 30, 40 personas para visitar el sitio es muy asequible. O sea, quiero decir, a nivel de agobio de gente, había gente, pero no es en plan como en otras atracciones biológicas naturales, atracciones naturales, perdón, que se llena de gente, que está masificado, que hay ruido, que no puedes pasarnos. No, 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 para nada. Además, la gente mayor no puede subir arriba, por lo tanto tampoco es recomendable y se quedaban en los barcos. Directamente es un sitio bastante agradable para hacer turismo de buceo, para hacer turismo general. Los días sí que es cierto que nos hicieron muy buenos días porque en esa temporada, a pesar de que también se considera como temporada de lluvias y tal, en general nos llovía así como estáis viendo, algunos por la mañana, pero luego el día, como ya habéis visto, se despejaba rápidamente. Y la verdad que nos hizo muy buenos días. El clima en Indonesia es que llueve un poco, incluso en temporada de lluvias, y luego al cabo de un rato ya despeja. Este era el pueblecito en la isla, no sé ahora mismo qué isla era, pero estaba también cerca de Waisai. Y este era como un pequeño pueblecito allí que también veías que había mucho niño que estaba como esperándonos en el embarcadero para mirarnos y nada, estuvimos aquí también, nada, unos minutos, media hora, una hora y no, luego nos fuimos. Y finalmente cuando acabó el viaje, estos 10 días, yo y mi compañera Bárbara, a la cual dedico totalmente este vídeo 100% porque fue una de las, fijaros los manglares, las orquídeas, era maravilloso. Le dedico este vídeo a la Bárbara, evidentemente por ser mi compañera de buceo en este trayectoria y de aventuras por Indonesia. Y nos pillamos, una vez acabamos el viaje, pues lo mismo, ¿no? Nos dejamos un día, nos dejamos 2 días aquí en el pueblecito, en este hotel que tenían villas encima del agua. Entonces, digamos que matamos también otro pájaro de un tiro, porque ves, también nos quedamos en este lugar, que es también un resort, como las Maldivas. Hay que decir que en Indonesia hay muchos resorts como este que estáis viendo, con casitas encima del agua, encima de manglar y encima de arrecife, en lugares paradisíacos, y quizás no es tan lujoso como Maldivas, pero es muy barato. O sea, que es muy recomendable para no... O sea, depende cómo lleguéis con el barco, os tenéis que quedar una noche más en la zona. Entonces, 100% recomendable las casitas de agua. Dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Viajar mucho, hacer mucho buceo. Os deseo lo mejor. Como siempre os digo, un saludo y hasta la próxima.